Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y este es el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Nuevamente les invito a explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura. Sin duda, el cambio climático ha generado una necesidad de monitoreo más preciso y oportuno del clima en la Tierra. Es parte de la labor que durante décadas han llevado a cabo los satélites Meteosat, que hoy alcanzan ya su tercera generación. Así comenzaba hace casi 30 años la primera generación de satélites Meteosat. Separación Meteosat. Y voilà. Vamos por la tercera. Anoche se lanzó el nuevo Meteosat. Desde la Agencia Espacial Europea hablan de revolución en la previsión meteorológica. Vamos a tener más instrumentos que radiografían, que estudian la atmósfera con una mayor resolución espacial y temporal. Esto quiere decir que vamos a tener más información de qué es lo que está sucediendo a tiempo real en la atmósfera y, por tanto, mejorar también los pronósticos. Otros 2 satélites completarán esta nueva generación de Meteosat que podría empezar a enviar imágenes en 1 año y medio. Producirá de Europa y Asia cada 10 minutos. Tendrá mayor precisión para detectar incendios y será un auténtico cazarrelámpagos con el 80% del planeta monitorizado. Nos llama mucho la atención estos nuevos sensores que van a estudiar las descargas eléctricas, los rayos y los relámpagos que se producen en las nubes y que ayudarán, por tanto, también a prevenir los fenómenos más severos. Cada vez más frecuentes a causa del cambio climático. Esta mejora en la detección temprana de fenómenos extremos como las tormentas de desarrollo rápido ayudará también a salvar vidas. El inagotable yacimiento arqueológico de Egipto no para de darnos sorpresas. Una misión española llevó a cabo el siguiente hallazgo. Una misión arqueológica española liderada por el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto ha descubierto 2 tumbas que albergaban casi 60 momias. El presidente de la misión, Francisco J. Martín, quien lidera un equipo de 22 egiptólogos españoles y 8 expertos egipcios, explica que las 2 tumbas están formadas por 2 cámaras cada una y que albergan alrededor de 60 momias y restos de momias de épocas posteriores a la fecha de la tumba del visir Amenhotep Huy. Originario del norte de Egipto, Huy fue visir del faraón Amenhotep III durante el último tercio de su reinado y fue el considerado líder de la oposición contrario a las nuevas corrientes religiosas impulsadas por el hijo y heredero del faraón, el futuro Ajenatón. Por eso, su tumba en Tebas nunca se terminó. La misión ha organizado una exposición del contenido de la necrópolis del visir con la coordinación del Museo de Luxor, donde se muestra un sarcófago con una momia de la cantora del dios Amón de la dinastía 20 y otro sarcófago de otra momia de una escriba de la mesa de ofrendas del dios Amón. La exposición, que continúa el año que viene, cuenta con enterramientos intactos y objetos de plata, que en aquella época tenían más valor que el oro. Ya que hablamos de hallazgos arqueológicos, en el Perú se encontró un mural perteneciente a la cultura moche o mochica que habitó la zona entre los siglos II y VII de nuestra era. La imagen que les presento a continuación nos ha llegado como un legado del pasado prehispánico de América. Un gran hallazgo en Perú, el redescubrimiento de una pintura mural prehispánica con escenas mitológicas. El fresco es parte de un templo denominado Huaca Pintada, perteneciente a la cultura prehispánica moche, cuyos pobladores veneraban la luna, la lluvia, a las iguanas y las arañas. La imagen muestra un cortejo de guerreros encaminados hacia una divinidad central con rasgos ornitomorfos. Según el arqueólogo Sam Gabami, quien pasó 4 años buscando el mural, la escena representada parece estar inspirada en la idea de una jerarquía sagrada construida en torno a un culto a los antepasados y sus vínculos íntimos con las fuerzas de la naturaleza. La existencia del mural se conocía gracias a fotografías tomadas a principios del siglo XX, pero la falta de leyes de protección del patrimonio propició que los buscadores de tesoros prehispánicos saquearan el templo, que se hallaba en una zona cubierta por espeso follaje.
Según los arqueólogos, el valor de la pintura radica en el excelente estado en que se encuentra y en el sincretismo estilístico entre dos culturas preincaicas, la Lambayeque, que se desarrolló en la costa norte de Perú entre los años 900 y 1350, y sus antepasados mochicas, que dominaron entre los años 100 a 850. Alcanzan la altura de un niño promedio de 5 años. Bucean a gran profundidad y no construyen nidos. Son algunas de las características de los pingüinos emperador que son estudiados y vigilados en la Antártida. Ci troviamo a Cape Washington, un'area specialmente protetta all'interno dell'area marina protetta del mare di Ross, e qui ci sono degli animali veramente speciali, i pinguini imperatore. Sono il simbolo dell'Antartide, andatura inconfondibile, un gran vociare che si sente anche da lontano e nessun timore dell'uomo, anzi siamo noi a cercare di tenere le distanze per non disturbare. I pinguini sono animali molto curiosi, di solito non sarebbe educato stare alle spalle di qualcuno che parla alla telecamera, ma lui lo perdoniamo. Migliaia e migliaia di pinguini che gli scienziati della spedizione del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide osservano e studiano. Non sono tutti uguali, quelli che vedete grigi sono i piccoli dei pinguini, i pulcini sono nati quest'inverno, hanno ancora il piumaggio giovanile che perderanno alla fine della stagione quando sarà il momento di prendere il mare. A partire per alcuni mesi saranno le femmine, i maschi invece resteranno qui, per loro Cape Washington è davvero casa. A breve distanza i ricercatori del progetto MAGIC, che coinvolge Università di Pisa, IGG-CNR, Università di Perugia e INGV, studiano le falesie formate da antiche eruzioni. La prima cosa che dicono queste rocce all'occhio esperto è che tipo di attività vulcanica c'è stata. Possiamo anche studiare le interazioni tra il magma e l'atmosfera, e cosa c'era quando il magma è venuto fuori. Quindi a volte trova aria, a volte trova ghiaccio, a volte trova acqua liquida, e questo dà una tipologia differente di prodotti vulcanici. Quindi noi possiamo utilizzare questi prodotti per ricostruire le variazioni di temperatura. Poteva essere 4-5 più gradi fresco di adesso, in media poteva essere 4-5 più gradi più caldo di adesso. Il punto è che non è variato in modo molto più lento di quanto sta variando adesso. La Terra è stata anche molto più calda di quanto lo è oggi, però cambiava un grado ogni 100.000 anni, un grado ogni milione di anni. Adesso si cambia un grado ogni 100 anni, quello che forse ci deve far preoccupare. Las serpientes han fascinado y atemorizado a la humanidad durante siglos, aunque generalmente son repudiadas por desconocimiento y por mitos. Conocer su papel en la ecología es una parte fundamental para su conservación y su supervivencia. Colombia es el cuarto país en cuanto a riquezas de reptiles a nivel mundial, después de Australia, México y Brasil. A lo largo de la historia, estos han sido objeto de gran presión por parte de los humanos, debido a que muchas de estas especies han sido capturadas para el consumo, la tenencia como mascotas, uso comercial y, en otros casos, el sacrificio por el temor que infunden. En efecto, se crea un proyecto desde el Departamento de Biología de la Universidad del Valle, que a través de talleres y actividades con distintas comunidades se busca construir conocimiento y conciencia sobre el contacto con estas especies, sean venenosas o no. Finalmente, esta es una iniciativa que nace principalmente por petición de los mismos habitantes, que en ocasiones no saben cómo resolver distintas situaciones que tienen que ver con las serpientes del Valle del Cauca. Realmente la Universidad del Valle es un pilar y una entidad importantísima para nuestro departamento, y apoyar como investigadores estos proyectos es supremamente valioso, porque estamos dejando en la comunidad los conocimientos que afortunadamente hemos adquirido y los estamos heredando a las personas más importantes, que son las que realmente viven en los territorios y donde estamos inundados de biodiversidad. Entonces, para mí, que la academia lleve estos conocimientos a las comunidades es absolutamente invaluable y fundamental. Este tipo de investigaciones que viene llevando a cabo la Universidad del Valle, lideradas por el profesor Wilmar Bolívar,
son muy importantes, no solo porque contribuyen a la conservación de las serpientes, sino que también mejora la calidad de vida incluso de nosotros como seres humanos, debido a que a medida que se amplían los conocimientos de sus venenos, pues se abre una mayor posibilidad de cada vez tener un mejor acceso a medicamentos o mejorar incluso el conocimiento acerca del potencial que tienen estos venenos para muchos de los tratamientos que pueden necesitar muchas de las enfermedades que las que padecemos o procedimientos en el campo de la medicina, pero también permiten mejorar la calidad incluso de los antivenenos que producen muchos de los laboratorios. Entonces, por lo tanto, todo este tipo de proyectos son muy importantes para la conservación de las serpientes y la humanidad como tal. Yo adoro a la Universidad del Valle y obviamente debemos estar en todas las investigaciones que estén en el top y que tengan una redundancia también, no solo desde el punto de vista investigativo, académico y de participación, sino que adicionalmente tengan una redundancia en todo el tema de articulación con muchísimos actores, y más si son actores de comunidades. Pues porque vuelvo y digo, es un problema, los accidentes ofídicos es un problema de salud pública, y en ese orden de idea debemos atender todo este tipo de responsabilidades. Este es el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Visite nuestra página noticiasnsc.com. Regresamos. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la economía circular? Se trata de un modelo de producción y consumo para compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales. A continuación, un ejemplo inspirador. Las botellas de plástico llenas de residuos se han convertido en alternativa ecológica y barata a los bloques de cemento para la construcción en el estado venezolano de Zulia, donde los ciudadanos, ante los altos costos de materiales comunes, dan una segunda vida a los desechos con los que levantan muros o reparan estructuras. El problema para afrontar los costos del material de obra y la imperiosa necesidad de buscar un destino útil a los residuos plásticos llevaron a los zulianos a reemplazar los ladrillos convencionales por ecobloques. La ONG La Papelera Tiene Hambre propuso a la Escuela Luz del Saber cambiar una vieja cerca de latas por un muro hecho con botellas de plástico. Nancy Ferrer, directora de la escuela. Haciendo los ecobloques, podíamos reducir la basura de nuestra comunidad, y fue algo así, porque en realidad al principio los niños se veían entusiasmados y uno veía a los niños en la calle recogiendo el plástico para llenar sus botellas plásticas y así realizar un ecobloque. Ahora, tras 2 años educando sobre el reciclaje, la ONG se puso manos a la obra y comenzó a construir el muro que dará seguridad a la escuela. Antonio Soto Urribarri, coordinador comunitario de La Papelera Tiene Hambre. Bueno, es una buena práctica para ayudar y aportarle al saneamiento ambiental. También es una de las alternativas que podemos darnos cuenta por la falta de infraestructura que sufren actualmente estas escuelas en esta zona. Podemos como también darle un aporte a dignificar la educación de los niños y las niñas de la comunidad. Con la construcción del muro se reciclarán unos 5.400 kilos de plástico, equivalente a la misma cantidad de botellas que usarán para levantar la obra. De colores vivos, picos largos y delgados y largas lenguas tubulares, los colibríes son aves que solo existen en el continente americano. Hay alrededor de 300 especies que cumplen una importante labor ecológica. Vamos a conocer más sobre ellos. Con las primeras luces del amanecer, despierta una sinfonía sin igual. Después de una larga y fría noche, los visitantes de estas flores deben tener gran apetito. Ahí está el primero de muchos. Con su pico largo, se adentra en la flor en busca de néctar, su preciado alimento.
Mientras lo hace, se impregna de polen que llevará a otra flor para polinizar, beneficiándose mutuamente. Sus vibrantes colores metálicos se obtienen por iridiscencia, mediante la microestructura de sus plumas formadas por varias capas de proteínas. A la sombra se ven pardas, pero al ser iluminadas ocurren múltiples reflexiones que difractan la luz, dando lugar a estridentes tonos, dependiendo del ángulo en que la veamos. Al volar, los colibríes aletean en promedio 80 veces por segundo, pero pueden llegar hasta 200, requiriendo un monumental gasto de energía. Mantener este acelerado ritmo de vida parece complicado, pero no imposible. La clave está en alimentarse cada 10 minutos durante el día y reducir al máximo su temperatura por la noche, entrando a un estado parecido a la hibernación, conocido como torpor. Los colibríes conforman una familia de aves que solo habita en América. Se encuentran en casi todos los ecosistemas, excepto en aquellos muy fríos. De las 300 especies conocidas, 57 viven en México y 12 de ellas son endémicas de nuestro país. La transformación del paisaje para áreas de ganadería, cultivo o urbanas es su principal amenaza, además de la contaminación y las especies exóticas. La reducción de las poblaciones de colibríes afecta la supervivencia de muchas plantas, ya que 1000 especies son polinizadas por estas pequeñas aves en todo el continente, por lo que su ausencia repercute gravemente en la vegetación natural. La doctora María del Coro Arizmendi Arriaga, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, junto a sus estudiantes, realizan un monitoreo de colibríes cada mes en la cantera oriente de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel en la Ciudad de México. Aquí los marcan y analizan su abundancia a lo largo del año en el ecosistema del Pedregal, generando conocimiento para conservarlos. Aunque son aves afectadas por la urbanización, los bebederos artificiales han contribuido a que se adapten mejor a vivir en las ciudades y sean más apreciados. Sin embargo, un jardín con flores que los polinizadores buscan suele ser más efectivo. La fuente de alimento es variada y puede atraer a diferentes especies de colibríes e incluso a otros polinizadores. Contar con estos jardines en las ciudades significa devolverles una parte de su hábitat. Acciones pequeñas, pero de gran valor en la preservación de la naturaleza. La mayor parte de la actual provincia de Extremadura en España perteneció a la provincia de Roma, conocida como Lusitania. Ocupaba un espacio mucho mayor, incluyendo parte del actual Portugal. En esa región, la arqueología nos sigue revelando un pasado fascinante. Piedras locales y argamasa de cal, típico para la ciudad romana de Regina. Es Félix Steiner de la Universidad de Marburg enseñándonos el nuevo hallazgo en Regina, un edificio que marca por primera vez el límite del casco urbano de la ciudad con su periferia. Está situado en lo que sería la muralla y ha aparecido con sorpresa dentro. 30 ánforas completas y no con cualquier producto. Una colección enorme de ánforas de salazones que vienen de la costa. Podemos ver ahora, identificar el comercio entre aquí la zona interior y la costa de España, lo más probable de la zona gaditana. Por tanto, es una pescadería aquí, un negocio muy especializado. Ánforas con salazones probablemente de Baelo Claudia, de Tarifa. Son del siglo II, como esta teja, posiblemente del mismo edificio, o esta vasija de lujo. También son clave estas dos monedas. Especialmente raras porque son de plata, que normalmente no se encuentran en excavaciones urbanas. Las universidades de Marburg, Viena y Cantabria están en el ecuador de su investigación. Han encontrado también una fíbula, mucha cerámica, asas de vasijas y muchos otros objetos de la vida cotidiana más allá del casco urbano. Un casco urbano cuyo límite está en este edificio. Ha sido la sorpresa de la excavación este edificio que mediría 150 metros de largo y que tiene 2,5 metros de profundidad. Sería el último edificio de la ciudad de Regina. A partir de aquí, granjas, villas y explotaciones mineras de gente que vivía fuera de la ciudad, pero que se relacionaba con la ciudad. Con georradares como este, los arqueólogos han localizado más de 10 edificios a las afueras. Hemos encontrado varios edificios, pequeñas granjas, pero también grandes villas. Aquí debajo se sabe que hay una villa y un mosaico. ¿Era entonces Regina algo más que la administradora de las minas del emperador? Podría incluso tener unas segundas termas públicas. Es lo que podrían ser estos restos que han aparecido. Falta confirmarlo, pero si hay un teatro para 1.200 personas,
¿por qué no más baños públicos? E incluso alguna sorpresa más. Con el objetivo de promover la educación, la ciencia y la cultura como herramienta para el desarrollo humano, se inauguró la oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Cuba. Al respecto, su titular declaró lo siguiente. La apertura de la oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Cuba representa en primer lugar el fortalecimiento de las sólidas e históricas relaciones de Cuba con la organización y con otros países de Iberoamérica, y también constituye el inicio de una nueva etapa cualitativamente superior que permitirá no solamente profundizar en las relaciones anteriormente establecidas, sino también ampliar estas relaciones en función del desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura en la región. Los principales proyectos y líneas de trabajo están muy relacionadas con las prioridades y con las transformaciones que hoy en Cuba se están desarrollando en el ámbito de la cultura, de la ciencia y de la educación, que son plenamente coherentes con los principios y los propósitos de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Yo creo que en el contexto actual, donde adquiere una especial significación la unidad, la solidaridad y la cooperación entre los países, así como la contribución de los organismos internacionales, adquiere una significación especial la apertura de la oficina. Por eso, un agradecimiento especial tanto a las autoridades cubanas como a la Organización de Estados Iberoamericanos y en especial a su secretario general. Gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Este espacio es posible gracias al apoyo de los socios de ATEI y de las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Mi nombre es Iván Carrillo. Me despido por esta ocasión, pero antes quisiera invitarles a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima emisión, más información científica y cultural.